Voy a empezar ahora con las preguntas y respuestas. ¿Qué tal el asiento? Tengo una MT-07 y es potro de tortura a partir de las 2 horas. Bien, pues aunque ya lo he comentado antes, el asiento, aunque si lo tocas es blandito, a mí me ha parecido un poco duro y por lo tanto bastante incómodo. Hay que descansar en esta moto. ¿Se nota más potencia respecto a la Triumph? Bueno, supongo que te refieres a la que tengo yo, a la RS. No se nota más potencia porque de hecho la diferencia es de 2 caballos, pero la entrega de la misma sí se nota porque una es tricilíndrica y otra es tetracilíndrica. Entonces esta en bajas va muy fina, muy suavecita y sin embargo la Triumph a cualquier régimen de revolución que le des pues entrega a lo bestia. ¿Se nota muy pesada? Me parece uno de sus puntos débiles. Bien, esto ya os lo he comentado antes, me habéis dicho también que si se nota muy pesada respecto a la Z800. La Z800 pesaba 230, esta pesa 210, entonces yo me he subido a una Z800 pero no la he probado en marcha, por lo tanto siento deciros que no os puedo responder. Creo que en marcha, aunque ya lo he dicho durante todo el vídeo, es una moto muy ligera y en parado no se notan tanto esos 210 kilos. ¿Es que merece la pena cogerse la Z900 para helados y luego deslimitarla o ir a por la full? Tendría que probar la de la 2, pero creo que va demasiado capada y yo recomiendo una moto de medio cilindrada para la 2 y ya si la moto de tu vida es esta, cogerla más a full, porque es que creo que es la gracia de los tetracilíndricos, poder probarlos a full. ¿Qué consumo medio puede tener esa bestia? A mí me está marcando 5,6, pero si le das un poco, yo creo que sube a los 6, y a los 7 y a los 8. Tiene tanto empuje como dicen desde abajo, pero es como muy progresivo. O sea, yo creo que la moto es muy bestia a partir de las 6000. Por debajo de las 6000 la moto es muy tranquila. ¿Tiene quick shifter? No. Esta no tiene quick shifter y supongo que si lo pides a Kawasaki sí que lo podrás poner y creo que es lo que le falta a esta moto. Yo tengo la Z900E 2018 y me ha sorprendido la 2020. ¿Qué sistemas de seguridad lleva? Te resumo brevemente. Lleva el ABS y lleva el control de tracción. El control de tracción se nivela en función del modo de conducción que elijas y el ABS pues es básico hoy en día, ¿no? En los frenos. A ver, me habéis preguntado sobre alturas entre 1,60 y 1,65 si tendréis problemas para llegar. Yo creo que con esa altura llegas al suelo bastante bien. Consumo y qué es lo que más te gusta de la moto a ti personalmente. A mí lo que más me gusta de esta moto es la estética. Me parece que le han dado un cambio radical y luego también toda la parte nueva de electrónica, la TFT, la aplicación móvil, etcétera. Con esa potencia no se quedan las cuestas. Me ha puesto guiño guiño. Supongo que estará de coña. ¿Para qué tipo de usuario la recomiendas? La recomiendo para un usuario que esté buscando una moto que vaya muy fina, que no vibre y sobre todo que esté buscando una tetracilíndrica. Porque si estás buscando una bicilíndrica o una tricilíndrica, la moto, en mi opinión, creo que solo te va a sorprender en lo que corre. ¿Vale? En Dios, qué bestia, porque es una tetracilíndrica. Es una moto divertida, pero si estás buscando algo con lo que pasártelo muy bien en bajos, creo que no es la moto idónea para ello. Los tetracilíndricos lovers le van a encantar esta moto. Y también creo que es una moto muy polivalente. Te puede servir para ciudad, como para salir de ruta. Para viajar, pues a lo mejor habría que hacerle un apaño al asiento. Pero sí, si estás buscando ese tipo también de uso en una moto, te valdría. Es más bajita que la Z800, la posición de las piernas es cómodo. Sí, antes os he explicado que las estriberas van bastante retrasadas y por lo tanto a mí las rodillas me llegan por encima de los topes, lo que te permite apoyar muy bien las rodillas en el depósito y así mover la moto con más facilidad. Para mí es una moto cómoda, porque tiene una postura de naked deportiva y a mí esa postura me flipa, me encanta. ¿En cuánto tiene de 0 a 100? Pues he leído que en torno a los 3,6 segundos. ¿Merece la pena el precio del pack performance? Pues en la Ninja 6,5 me quedé un poco ahí diciendo "Bleh". Pero en esta yo creo que sí, porque suena muy bonito el escape. A mí me gusta mucho. Protección aerodinámica, bastante, sobre todo la performance con la cúpula que lleva, me gusta mucho y con estos paneles también te protege bastante. Ahora, la moto, aunque no vibre, en carretera se mueve un poco, ¿vale? Es una naked y se mueve. Vale, comentando los puntos positivos de la moto después de haberla estado probando unos días, os puedo decir que la verdad es que tiene la balanza tiene más puntos positivos que aspectos a mejorar. Los puntos positivos, en primer lugar, el motor.
me ha gustado mucho, pero creo que yo no soy muy amante de los motores tetracilíndricos, pero este me ha gustado bastante. Creo que está muy equilibrada la entrega de la potencia. Pensé que iba a ser como muy brusco y para nada lo. El cambio y el embrague, que por cierto es antirrebote, también me han gustado mucho, me parecen muy finos, muy suaves, es como mantequilla y da bastante gustito conducir esta moto. Peso, aunque yo pensé que lo iba a poner en puntos negativos, porque han reducido el peso de la Z800 a la Z900 y creo que tiene que ser un punto a favor, sobre todo porque es que no se nota, ¿vale? No se nota ni en parado ni en marcha y creo que al principio simplemente hay que hacerse a ello y ser conscientes de que es una moto que pesa 210 kilos. El radio de giro de esta moto me ha parecido sensacional. Gira bastante más que mi Triumph y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de maniobrar con ella, ¿vale? A mí me ha parecido un gustazo poder girar y poder maniobrar con ella porque de verdad lo he hecho un poco en falta. El paso por curva también me ha gustado mucho. Creo que puedes inclinar muchísimo con esta moto y tienes que tener muchísimo cuidado en calle, pero es que al final es una Naked deportiva. Entonces creo que es una moto también muy chula para poder meter en circuito y probar esos límites de la moto. Pero ojo, me ha dado un poco de pena no poder probarla en circuito esta moto, sobre todo por el motor. Suspensión deportiva pero cómoda. También me ha gustado mucho la TFT que ya os he explicado. Y el hecho en general de que toda la moto sea LED, ¿vale? Porque hay otras que cogen y le ponen la TFT, las luces LED, y de repente los intermitentes son halógenos. O la luz de la matrícula es halógena, entonces es como... no sé, no lo entiendo. Otro punto a su favor que lo voy a decir porque dije que en la 6,5 era un punto negativo y como aquí está corregido lo voy a decir, es el colín. El colín en esta es muchísimo más fácil de quitar. Y de aspectos a mejorar, lo primero de todo, la frenada. Creo que es una moto que para la potencia que tiene le falta un buen freno radial y le falta clavar frenos. No creo que le toque cambiar las pastillas, creo que realmente la moto frena así y ya está. Por lo tanto yo mejoraría ese aspecto. El segundo punto a mejorar, que repito, no es culpa de la moto, no es culpa de la marca. Me está pasando en casi todas las Euro 5 y es que la moto se calienta muchísimo hasta el punto que el otro día me quemó unos cordones de unas botas de moto. Si no vas bien protegido te puedes llegar a quemar, ¿vale? Yo hoy, por ejemplo, me he puesto unos pantalones excesivamente largos, me he puesto estas botas que no tienen cordones y me he puesto unos calcetines excesivamente largos aposta. O sea, prefiero pasar muchísimo calor antes que quemarme la piel. No he llegado a entender por qué han creado un ordenador con un TFT, han creado una aplicación y toda la tecnología del mundo para poner un joystick un poco básico. Deberías de poder hacer más cosas con el joystick, porque además es que yo no recomiendo para nada estar toqueteando la pantalla en marcha, que aunque esta está muchísimo más cerca que por ejemplo la Ninja 6,5, no lo recomiendo, porque al final la gracia y el objetivo de tener un joystick aquí es tener esa comodidad y sobre todo esa seguridad. Los modos de conducción, aunque lo tenemos aquí en el joystick, creo que tardan un poco en cambiar. O sea, es muy cómodo el tener que estar pulsando solo durante un momentín y que se cambie, pero creo que podría ser más inmediato. Yo es que soy una prisa de la vida. Y por último, las luces LED, creo que para ser LED podrían iluminar un poquito más, ¿vale? No ser más blancas ni nada, ni la distancia, sino iluminar un poquito más. Suele pasar con las que son de un solo faro. Cuando tienen dos faros, como me pasaba con la Ninja 6,5 o como la Z1000SX que tiene mi amigo Estornudos, esas tienen unas LED impresionantes. Pero cuando cojo una moto japonesa que tiene LED de un solo faro, un poquito débil.